En el año 1692, en una pequeña aldea de Salem ubicada en la colonia de Massachusetts, se desató uno de los episodios más oscuros de la historia de los Estados Unidos. Lo que comenzó como simples acusaciones terminó en una histeria colectiva que cobró la vida de decenas de personas marcadas como brujas. Y durante un año, la superstición y las tensiones sociales crearon el escenario perfecto para uno de los juicios más infames de la historia, el caso de las brujas de Salem. Imagínense vivir en un pequeño pueblo donde de un día para otro la gente empieza a sospechar que sus vecinos están practicando brujería y cada uno tiene un miedo enorme de que en cualquier momento pueden acusarle a él. Porque a finales del siglo XVII que te señalaran como brujo o bruja no era cualquier cosa, era una acusación muy seria con consecuencias terribles. Y lo más impresionante es que cuando toda esta locura por fin terminó, muchos de los que habían luchado contra las supuestas brujas se quedaron pensando, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo nosotros, gente decente, fuimos capaces de mandar a la horca a nuestros propios vecinos sin ninguna prueba? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió y quiénes estuvieron involucrados en este trágico episodio de la historia humana? De eso hablaremos hoy. Me llamo Julia, bienvenidos a mi canal histórico. Todo comenzó en enero de 1692 en la casa del reverendo Samuel Peris, el pastor del pueblo de Salem. Una noche, mientras estaban leyendo sus oraciones como de costumbre, su hija Elizabeth de 9 años y su sobrina Abigail de 11 años comenzaron a comportarse de manera muy rara. Una se tiró al suelo debajo de la mesa como si le diera un ataque y empezó a hacer ruidos extraños, y la otra se lanzó a la chimenea, agarró unos leños encendidos y empezó a lanzarlos por toda la casa. Y cuando por fin consiguieron calmarlas, las niñas dijeron que sentían como si alguien invisible las estuviera pinchando con agujas. Esto inquietó mucho al sacerdote y él llamó a un médico para que las revisara. El doctor las examinó, no les encontró ninguna enfermedad física y como no sabía qué más decir, declaró la típica de la época: esto tiene que ser cosa de brujería. En un pueblo tan pequeño no hacía falta mucho para que los rumores corrieran como la pólvora. Todo el mundo hablando del tema, y más aún porque las propias niñas iban alimentando la historia. Pero lo peor fue que, al poco tiempo, otras chavales empezaron a tener ataques semejantes. La gente recordó que 4 años antes algo parecido ya había pasado en la ciudad vecina, en Boston. Ahí también unos niños empezaron con comportamientos extraños y al final el tribunal declaró que era culpa de una bruja. La encontraron, la ahorcaron y ahora para muchos estaba claro que el mal había llegado a Salem. ¿Pero de dónde salía tanta superstición? Para entenderlo, debemos adentrarnos un poco en la historia de los primeros colonos americanos y su religión. Para finales del siglo XVII, América del Norte no era más que una colonia inglesa bastante humilde, y cuando digo humilde, me refiero a que vivían con lo justo y eran pobres. Desde el principio la cosa era muy desigual entre las colonias. A Sudamérica y a las tierras mexicanas, con su clima favorable, llegaron enseguida decenas de miles de colonos de España y de Portugal buscando su fortuna. Pero en cambio, América del Norte, las colonias inglesas y holandesas, durante los primeros 100 años después de Colón, a casi nadie le interesaban, y los asentamientos que lograban fundar apenas duraban, porque la primera cosecha que salía mal o la primera epidemia y adiós, muchos morían y los que podían volvían a Europa. La situación comenzó a cambiar bastante debido a las consecuencias de la reforma del rey inglés Enrique VIII. Él en 1533 decidió que Inglaterra dejaba de ser católica para pasarse al protestantismo. Y en aquel entonces sus razones eran bastante personales. Él quería divorciarse de Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, para casarse con Ana Bolena. Pero el Papa no le dejaba, así que Enrique anunció que ahora el Papa no mandaba ahí, nos hacemos protestantes y listo. Desde ese momento, Inglaterra empezó a ir de un lado para otro. El movimiento calvinista realmente ganó la popularidad en el país, pero tras la muerte de Enrique VIII,
subió al trono su hija con Catalina María, que era súper católica, y ella empezó a perseguir a los protestantes sin piedad, por lo que pasó a la historia como María la Sangrienta. Pronto ella también murió y su hermana Isabel, hija de Enrique y Ana Bolena, llegó al poder. Isabel, en cambio, era protestante, así que empezó a apoyar a los calvinistas, pero sin perseguir a los católicos. Y gracias a eso, como a otras decisiones diplomáticas e inteligentes, Isabel se ganó el título de Gran Reina de Inglaterra. Aunque ella calmó un poco las aguas, las disputas entre los creyentes no cesaron, y cuando en 1603 Isabel también murió, dejando el trono a su primo segundo Jacobo I, los representantes más radicales del protestantismo, los puritanos, empezaron a sentir presión. La cosa fue a peor cuando en 1625 el hijo de Jacobo, Carlos I, subió al trono, porque este rey no toleraba en absoluto a los radicales religiosos, así que empezaron las multas, las prohibiciones para reunirse, las persecuciones y los arrestos. Y como resultado, los puritanos empezaron a buscar un lugar a donde irse para vivir tranquilamente con su fe. La mayor ola de inmigración ocurrió entre 1630 y 1640, un periodo conocido como la Gran Migración. En ese periodo, unos 20.000 personas se fueron a las colonias de Nueva Inglaterra buscando su tierra prometida y se llevaron consigo unas ideas religiosas bastante estrictas y unas normas morales muy duras, esperando a construir un nuevo mundo donde pudieran profesar su religión sin la intervención de la Iglesia anglicana. Esta había llegado a ser una especie de punto intermedio entre el catolicismo y el protestantismo. Rechazaba la autoridad papal, pero mantenía algunos ritos católicos. Además, en aquel entonces Europa estaba en llamas con la Guerra de los 30 años. Desde 1618 hasta 1648, los protestantes y los católicos pelearon sin parar, y al final los países protestantes lograron imponerse. Y por si fuera poco, justo después en Inglaterra estalló la guerra civil, y por lo tanto los puritanos, el flujo de puritanos hacia el Nuevo Mundo, creció con una velocidad extraordinaria. No obstante, América se parecía muy poco a la tierra prometida que estaban buscando, y la colonia de Massachusetts, que incluía ciudades importantes como Boston y Cambridge, donde en 1638 se fundó el Harvard, era una de las colonias más septentrionales. La mayoría de los colonos eran agricultores, eran campesinos, y la agricultura era la base de todo. Pero por mucho que se esforzaran, las cosechas apenas les daban para no morirse de hambre. La más rentable era la pesca, pero incluso pescar no daba ni de lejos tanto dinero como, por ejemplo, el tabaco en el sur. Así que en lugar de una vida tranquila y próspera con la que soñaban, los puritanos se encontraron con un trabajo agotador y con una lucha constante por sobrevivir, lo que llevó a muchos a desilusionarse con su decisión de emigrar. Además, la llegada masiva de los colonos empezó a generar tensiones con los indígenas, porque al principio los nativos incluso los ayudaban a instalarse y todo iba más o menos bien, pero a medida que llegaban más y más colonos, necesitaban más y más territorios, y ya nadie estaba dispuesto a entregar su territorio a cambio de unas cuentas de vidrio. Los indígenas empezaron a atacar y arrasar asentamientos uno tras otro, y en los pueblos pequeños como Salem, la gente vivía con un miedo constante de que en cualquier momento podían ser masacrados. A todo eso se sumaba la profunda decepción de descubrir que aquella tierra prometida era fría y pobre y no tenía nada que ver con la que se habían imaginado. Y es ahí cuando en escena aparece un hombre llamado Cotton Mather, que fue el joven predicador, uno de los tipos más cultos y religiosos de la América colonial. Rondaba los 30 años y ya había escrito un libro muy popular titulado Las hazañas de Cristo en América. En ese libro, Cotton Mather explicaba que América sí era un paraíso, pero aún no lo parecía porque la gente no se esforzaba suficiente en seguir las reglas cristianas al pie de la letra.
Según él, aquella tierra todavía era dominio del diablo y había que arrebatársela a base de fe y trabajo duro. Y por supuesto aseguraba que el mundo estaba lleno de brujos y brujas que habían pactado con Satanás para conseguir poderes sobrenaturales y también para desviar a los demás del buen camino. Como pueden imaginar, su libro y sus sermones no hicieron más que endurecer las reglas puritanas ya estrictas, y aquella vida era cualquier cosa menos divertida. 6 días a la semana trabajaban en los campos sin descanso y el único día libre, el domingo, era para leer y debatir la Biblia. Esto también aplicaba para los niños. Jugar y los juguetes estaban prohibidos. La música y cualquier cosa divertida estaba prohibida. Lo único permitido eran las actividades productivas, o sea, las que les iban a servir cuando fueran adultos. Los chicos tenían que cazar, pescar, explorar el bosque o aprender oficios como carpintería, mientras que las chicas aprendían cocinar, coser, hilar y tejer. Incluso para los adultos este estilo de vida era algo insoportable, pero para los adolescentes que no tenían ninguna manera de liberar su energía y su tensión, era una verdadera tortura. Y ahí es donde volvemos a los eventos clave de nuestra historia, cuando 2 niñas, agobiadas por la rígida rutina puritana, estallaron en plena oración y empezaron a comportarse como si estuvieran poseídas. Y muy rápido se dieron cuenta de que por primera vez en sus vidas los adultos les prestaron atención, y esa sensación las envolvió como una adicción, porque antes nadie se había preocupado por cómo se sentían, y ahora todo el mundo estaba pendiente de ellas, tratando de averiguar qué les pasaba. Era como si por primera vez en la vida fueran importantes, y al experimentar algo parecido ya no podían parar y harían todo para que los adultos las siguieran escuchando y tomando en serio. Es posible que la preocupación de los adultos por brujería y fuerzas malignas hayan hecho que las niñas mismas llegaran a creer que alguien invisible las atacaba. Y además, aunque la magia era vista como algo completamente diabólico y la gente temía a las brujas, para luchar contra esa magia usaban más magia, una magia que creían que era buena. Usaban amuletos, recitaban conjuros, dibujaban símbolos especiales en sus casas para ahuyentar las fuerzas malignas. Y además, muchas niñas adolescentes se dedicaban a todo tipo de adivinaciones, como para intentar averiguar por quién y cuándo se casarían, y incluso creían que podían ver el rostro de su futuro esposo en un caldero con poción. Pero desde su niñez les enseñaban que si te metías en ese mundo invisible, unas criaturas horribles empezaban a fijarse en ti. Y es probable que nuestras 2 heroínas, Elizabeth y Abigail, también hicieran algo parecido y ahora tuvieran miedo tanto de los demonios como de que los adultos las regañaran por sus juegos. Sin embargo, la situación que se dio en ese momento les dio un poder enorme sobre esos mismos adultos, y las niñas se aprovecharon al máximo de ese poder, incluso involucrando a su amiga de siempre, Ann Putnam, de 12 años, que se unió al juego. Su familia estaba muy unida al reverendo Pérez, en cuya casa había ocurrido el evento, por lo tanto, ellos fueron los primeros en enterarse del hecho. Ann habló con Elizabeth y Abigail, y ese mismo día hizo un ataque semejante en su propia casa, lo que causó un terror enorme entre sus padres. Y como era la mayor de las 3, se convirtió en la principal acusadora, y gracias a sus testimonios, varias personas terminaron en la horca. Si hay dudas sobre las demás niñas, si estaban inventando todo a propósito o si realmente creían lo que decían, en el caso de Ann no hay lugar a dudas, porque ella inventaba absolutamente todo, y siempre que acusaba a alguien, era alguien con quien su familia no se llevaba bien. 14 años después, ya siendo una mujer de 26, ella misma lo admitió. Otro punto importante es que todo esto estaba pasando en medio de grandes conflictos dentro del pueblo de Salem. Sus vecinos de otras aldeas describían a los salemitas como unas personas muy conflictivas y
problemáticas, que siempre estaban peleando entre ellos, especialmente por cuestiones de dinero y tierras. Y en particular, no había otro pueblo que tuviera tantos cambios de pastores como Salem. Según las reglas puritanas, la gente del pueblo debía mantener a su pastor, es decir, darle dinero y comida. Pero los salemitas siempre estaban discutiendo con sus pastores sobre el hecho y al final los pastores se iban. Samuel Pérez tampoco era muy querido, él sabía que mucha gente de la comunidad quería echarlo y probablemente por eso él siguió siempre el tema de la brujería y apoyó todas las acusaciones de su hija y otras chicas. Durante un mes los adultos intentaron que las niñas dijeran quién las estaba atormentando. Las niñas trataban de inventar algo, decían que veían sombras oscuras y cosas así, pero como les seguían presionando, finalmente mencionaron 3 personas: Sarah Good, Sarah Osborne y la sirvienta Tituba. Y no fue casualidad que acusaran a estas 3 mujeres, porque estas ya eran marginadas por la sociedad, aunque por diferentes razones. Sarah Good era una mujer pobre, a veces pedía limosna, incluso la familia de Samuel Pérez. En algún momento le pidió vivir en su casa, pero luego la echaron por su mal carácter. Sarah Osborne, en cambio, era una mujer rica, pero después de la muerte de su primer marido, en lugar de darles sus tierras a sus hijos como él había pedido, Sarah Osborne las retuvo para ella y para su segundo esposo, lo que le trajo problemas con la familia de Ann Putnam porque su padre era albacea del primer marido de Sarah. Tituba era sirvienta en la casa del pastor Pérez y además era indígena americana. Según algunas fuentes, era originaria del Caribe, probablemente de Barbados, así que solo su apariencia ya bastaba para que la miraran raro. Pues a las 3 mujeres las arrestaron y empezaron los interrogatorios, y las preguntas que les hacían eran de lo más peculiar. Por ejemplo, ¿por qué estás torturando a estas mujeres? Y la respuesta: yo no las estoy torturando, no les servía, porque las chicas estaban presentes en el interrogatorio y en cuanto escuchaban algo parecido, empezaban a gritar y a convulsionarse como si estuvieran poseídas. Las 2 Saras se quedaron completamente desconcertadas, sin entender qué querían de ellas, y la única que pareció captar la situación fue Tituba. Posiblemente por ello, ella fue la única de las 3 que sobrevivió. Ella decidió seguirles la corriente y empezó a contar una historia que cada vez se volvía más y más detallada. Admitió que el diablo le había ido a verla, un hombre alto y vestido de negro se le apareció, se le entregó un libro y le pidió que firmara en ese libro con su sangre. También dijo que Sarah Osborne y Sarah Good ya habían firmado y le prometió que si le sirviera durante 6 años recibiría regalos valiosos. La gente de Salem la escuchaba con la boca abierta, así que Tituba siguió inventando más y más detalles y dijo que el diablo le había dado un familiar, un espíritu mágico que ayudaba a las brujas, y que cada bruja tenía su propio familiar. El suyo era un hombrecito peludo y el de Sarah Osborne era un pájaro con cara humana. Y también había otra criatura, un pájaro amarillo que solo ella y las niñas embrujadas podían ver. Por supuesto, las niñas, que obviamente estaban escuchando todo eso por primera vez, enseguida aseguraron que también habían visto el pájaro amarillo. Y de hecho, en la historia de Tituba había más criaturas que personas. Ella hablaba de cerdos, de perros negros, ratas rojas, zorros y lobos. Mencionó escobas mágicas en las que volaba para hacer sus cosas de brujas. Y todo esto ya se alejaba bastante de la visión cristiana tradicional sobre la brujería, pero la gente se lo creía con los ojos cerrados. Y no solo se lo creían, sino también querían escuchar más, pedían más detalles, más historias terroríficas y más pruebas del supuesto pacto con el diablo. Tituba dijo que cuando ella firmó en el libro del diablo, su nombre era el 9º en la lista, lo que significaba que en Salem había al menos 9 brujas. Así que, en lugar de calmarse después de los primeros arrestos, el miedo entre la gente
se disparó en Salem. A las 3 mujeres acusadas las mandaron a la cárcel de Boston, que era un sitio horrible, tan horrible que 2 meses después Sarah Osborne murió ahí dentro. Pero a los de Salem eso les daba igual. Lo único que era importante para ellos es saber más nombres de brujas, y las niñas acusadoras no tardaron en dárselos. Hay que decir que los jueces de Boston no es que fueron unos sádicos con ganas de ver arder a medio pueblo. Ellos realmente creían que estaban haciendo lo correcto, pero su problema era que sus conocimientos eran limitados y su única referencia fue Cotton Mather, el joven predicador obsesionado con la idea de limpiar América del diablo. Mather tenía una manía de meterse en todo relacionado con brujas y luego escribir un libro sobre el suceso. De hecho, ya había participado en un caso similar en Boston unos años antes. En aquella ocasión, unos niños se enfermaron y alguien dijo que estaban embrujados. ¿Y quién fue la principal sospechosa? Por supuesto, una anciana que los cuidaba, irlandesa, pelirroja y, para rematar, católica. Le revisaron la habitación, la desnudaron y la examinaron buscando marcas del diablo y, por supuesto, encontraron pruebas irrefutables. Lo primero, encontraron muñecas y, como los puritanos tenían prohibidos los juguetes, asumieron que las usaba para hacer magia negra. Lo segundo, le hallaron un bulto en la axila. Hoy diríamos que era una inflamación, sin más, pero en aquel entonces los jueces concluyeron que era un pezón del diablo. Y lo que terminó de sellar el destino de la anciana fue que apenas hablaba inglés. El irlandés seguía siendo un idioma muy vivo en Irlanda, sobre todo en las zonas rurales, que era justo de donde provenían la mayoría de los emigrantes. Y además, la pobre mujer tenía un trastorno del habla. Cuando intentaba expresarse, no siempre se le entendía bien. Durante el juicio, a Cotton Mather se le ocurrió una idea brillante. Le pidió a la mujer que recitara el Padre Nuestro, porque según él, una bruja nunca podría hacerlo correctamente. Y a nadie se le ocurrió que una anciana con mal inglés y con un trastorno del habla tampoco podría hacerlo. Obviamente la mujer se trababa, lo pronunciaba mal, y eso fue suficiente para que los jueces la condenaran a muerte. Cotton Mather celebró su ejecución como un triunfo contra la brujería y, por supuesto, escribió un nuevo libro que le dio fama de gran cazador de brujas en Nueva Inglaterra. Así que cuando en Salem comenzaron a surgir dudas sobre los juicios, los jueces decidieron pedirle un consejo a él. Le enviaron una carta explicando todo el caso y Cotton Mather, por supuesto, les aseguró que las brujas eran muy comunes en América y que cualquier método para combatirlas estaba justificado. Con este respaldo, los jueces sentían que todo encajaba. Ellos habían tenido dudas, consultaron a un experto y el experto les dijo que todo iba bien. Pero los juicios empezaron a incomodar a los propios salemitas. Había cada vez más escépticos que preguntaron: ¿pero qué es eso de los palos voladores? ¿Desde cuándo existen pájaros invisibles? ¿Y por qué estamos creyendo cada palabra de unas niñas histéricas y de una sirvienta? La que más se indignó era Martha Corey, que no dudó en declarar que todo eso era un disparate. Y por eso su nombre era el siguiente en la lista, ya que a las niñas no les gustaba que alguien pusiera en duda sus historias. Pero aquí había un problema. A diferencia de las 3 primeras acusadas, Martha Corey era una mujer muy respetada en Salem, era una cristiana devota de 72 años, tenía una buena posición social y económica y no creía ni en la brujería ni en los demonios. Durante el interrogatorio, ella insistió en que debían dejar de hacer caso a unas adolescentes histéricas y encarcelar a la gente inocente basándose solo en sus testimonios. Pero como era de esperar, las niñas respondieron con un verdadero espectáculo. Ellos empezaron a imitar todos los movimientos de Martha como si las estuviera controlado con magia. Luego, ellos dijeron que había un hombre misterioso susurrándole
al oído. Y también cerca, junto a Marta, junto a ella, había el pájaro amarillo chupándole los dedos. Y aunque suene absurdo, eso se tomó como una prueba irrefutable de su culpabilidad, y Martha Corey fue enviada a prisión. Su marido, Giles Corey, de 80 años, intentaba defenderla, pero también terminó cayendo bajo sospecha. Y sabiendo lo que le esperaba, él tomó una decisión de no pronunciar ni una sola palabra, porque según una antigua norma legal, nadie podía ser condenado sin haber declarado primero, y si no habían condenarlo, tampoco podían confiscar sus bienes, así que su herencia quedaría intacta. Pero los jueces tenían un método para hacer hablar a los acusados que se resistían. Los acostaban boca abierta y les iban a poner piedras en el pecho hasta que confesara o muriera. Y en septiembre de 1692, Giles Corey también fue sometido a esta tortura durante 3 días. Lo único que él dijo fue: pónganme más piedras. Y al final, el 19 de septiembre de 1692, él murió. Su tortura, su sacrificio no fue en vano, porque al no haber confesado, sus bienes no pudieron ser confiscados y pasaron a sus hijos. Pues eso ya nos lleva a las ejecuciones, pero antes de eso, las niñas todavía tenían que mandar a prisión a muchas más personas. Entre los acusados incluso estaba una chica de 4 años, la hija de Sarah Good. La interrogaron y la preguntaron si ella podía confirmar que su madre era bruja. La niña se quedó pensativa y entonces le prometieron que si decía que sí, entonces la llevarían con su mamá. Y por supuesto la pequeña confirmó todo sin entender lo que realmente significaba. Ella fue encerrada en la misma celda que su madre y posteriormente, a diferencia de su madre, ella no fue ejecutada, pero se dice que perdió la razón. La siguiente en caer bajo sospecha fue Rebecca Nurse, una anciana religiosa y respetada también. Al igual que Martha Corey, ella no se tragaba ni una sola palabra que decían las adolescentes. Según ella, todo era un invento y ni brujas ni el diablo existían. Pero como ya sabemos, a las niñas no les gustaba nada que las contradijeran. Así que Ann Putnam se sacó otra historia de la manga. Dijo que Rebecca Nurse se le había aparecido en el mundo invisible para obligarla a firmar en el libro del diablo. Y es curioso porque al principio las niñas no hablaban ni de libros ni de criaturas diabólicas, solo mencionaban algunas sombras oscuras y cosas así. Pero después del testimonio de Tituba con su hombre alto de negro y sus libros y criaturas mágicas, las niñas adoptaron estos relatos y desde entonces empezaron a contar constantemente que las brujas y el diablo las acosaba constantemente para obligarlas a firmar en su libro, pero ellas resistían porque eran puras y valientes. Después de que Martha Corey y Rebecca Nurse fueron arrestadas, la paranoia en Salem se disparó, porque si hasta mujeres tan respetadas y religiosas podían ser acusadas de ser brujas, entonces ¿quién estaba a salvo? Los vecinos empezaron a mirarse con desconfianza y a temer que ellos mismos fueran los siguientes. Para el mayo, las niñas ya habían señalado unos 20 personas más y casi todas terminaron en la cárcel. Ya sabemos que entre los acusados había un hombre, Giles Corey, de 80 años, pero no fue el único hombre. También arrestaron a John Proctor, esposo de otra acusada, Elizabeth Proctor, y quien los denunció fue su propia sirvienta Mary, que al parecer guardaba cierto resentimiento hacia ellos. En su denuncia, Mary declaró que los Proctor intentaban obligarla a firmar en el libro del diablo, pero John Proctor resolvió el problema de manera bastante peculiar. Él le dio un buen palazo a la sirvienta, después de lo cual Mary fue al tribunal y ahí dijo que todo eso había sido un error, que se lo había imaginado todo y no existían ni brujas, ni libros, ni nada de eso. Encantado con el resultado, John Proctor sugirió que el mismo tratamiento aplicara a todas las niñas acusadoras, a ver si dejaban de inventar historias. Y evidentemente
A las chicas no les hizo ninguna gracia la idea y por eso empezaron a gritar, a correr por la sala, asegurando que los Proctor y su Mary les estaban quemando las manos con brujería. Y con ese espectáculo ya imaginan quiénes fueron los siguientes en la lista de arrestados. Al final, tanto la familia Proctor como su sirvienta fueron acusados de brujería y enviados a prisión. Con el tiempo, los Proctor fueron condenados a muerte, pero su sirvienta no, porque a diferencia de ellos, Mary admitió ser bruja y accedió a ayudar a encontrar a otras. Y entonces se dio una situación paradójica, porque casi todos los que negaban ser culpables acababan en la horca, mientras que aquellos que afirmaban ser hechiceros eran perdonados. Las 9 brujas que Tituba había mencionado al inicio del juicio no tardaron en aparecer y ser declaradas culpables, pero a las niñas les gustaba demasiado la historia como para detenerse ahí, entonces empezaron a hablar cada vez más sobre el misterioso hombre de negro, que según ellas era el propio diablo y reclutaba mujeres. En un momento dado, Abigail, una de las primeras niñas afectadas, aseguró que una noche había escuchado el sonido de una trompeta que obviamente nadie más en el pueblo había escuchado. Ella salió al claro cerca de su casa y ahí vio a unas 200 mujeres bailando alrededor de una hoguera en un ritual satánico. Y en el centro de todo estaba ese mismo hombre misterioso con un sombrero. Y claro, Abigail lo reconoció de inmediato porque era George Burroughs, un el ex pastor del pueblo de Salem, que había dejado el pueblo unos años antes. Como ya he mencionado, los pastores no duraban en Salem porque los habitantes no querían pagarles bien y nunca estaban satisfechos con ellos. Y George Burroughs fue uno de esos pastores que, tras haber discutido con los aldeanos, decidió marcharse. Aunque solo estuvo un año en el cargo, su figura quedó en la memoria de muchos porque era el joven muy atractivo, de complexión atlética, físicamente fuerte y con educación en Harvard. Pero George tenía un problema, sus mujeres morían jóvenes y después de la muerte de su segunda mujer se quedó sin dinero para organizar el funeral y entonces pidió un préstamo a John Putnam, el padre de la implacable acusadora Ann Putnam, y luego se peleó con los vecinos y luego se marchó sin devolver el dinero. Los Putnam lo demandaron, lo que dañó aún más su reputación y parece que Abigail no lo olvidó porque cuando tuvo la oportunidad no dudó en acusarlo de ser el diablo. A George Burroughs lo encontraron en un pequeño de Wells en el estado vecino de Maine y lo llevaron a Salem. A diferencia de los demás acusados, él no tenía ni idea de lo que estaba pasando ni cómo debía comportarse. Lo acusaron de brujería porque era tan fuerte que podía levantar un mosquete solo con un dedo en el cañón, y también porque no había bautizado a sus hijos menores en Wells ni tomado la comunión. Y por supuesto, lo acusaron de haber matado a sus esposas con magia. En cuanto las niñas lo vieron, aseguraron a los jueces de inmediato que era el mismo hombre que siempre les pedía que firmaran en el libro del diablo. Incluso Cotton Mather asistió a la audiencia para mirar a los ojos de este demonio disfrazado de un pastor honesto. Y claro, después escribió un nuevo libro en el que describió a George Burroughs como un hombre de aspecto frágil, pero con una fuerza física sorprendente. En definitiva, George Burroughs fue declarado culpable e enviado a la cárcel de Boston, donde ya no sabían qué hacer con tantos prisioneros. Para finales de mayo, la cárcel de Boston estaba abarrotada con 70 personas acusadas de brujería. Mantenerlos no era gratis y los propios reclusos debían pagar su estancia, y si no, eso debían hacer sus familiares. Pero muchos no tenían a nadie que pudiera pagar por ellos y entonces la cárcel de Boston los alimentaba a crédito, sin que quedara claro quién iba a saldar esta deuda. Mientras tanto, la histeria entre los habitantes de Salem seguía creciendo. Escribían denuncias contra sus propios vecinos solo por el miedo de que alguien los denunciara primero.
Y el más satisfecho con todo este caos era Cotton Mather, que se sentía como un enviado de Dios, que estaba decidiendo el destino de la gente inocente. Pero si había alguien con más autoridad en la colonia, eso era su padre Increase Mather, el principal líder religioso de Boston y el presidente de Harvard. En ese momento, Increase Mather estaba en Inglaterra, pero en el verano de 1692 él regresó al Nuevo Mundo y cuando se enteró de lo que estaba pasando en Salem, dio su opinión, que a su hijo no le gustó para nada. Increase Mather recordó que según una antigua legislación inglesa, cualquier caso debía estar respaldado por el testimonio de al menos 2 testigos independientes, mientras que los juicios en Salem se basaban en los testimonios de las mismas adolescentes que hablaban de las cosas imposibles de verificar. Hay que decir que Increase Mather tampoco era un escéptico. Él no descartaba la posibilidad de que las niñas realmente estuvieran viendo lo que decían, pero él recordó que el diablo era el padre de la mentira, así que podía adoptar la apariencia de gente virtuosa para confundir a los demás. Y este razonamiento ponía en duda el trabajo de todos esos meses, de 4 meses. Así que se declaró que las personas cuya culpabilidad ya había sido probada debían ser condenadas. Y así comenzaron las ejecuciones. El 10 de junio la primera en ser ejecutada fue Bridget Bishop, que era la dueña de una taberna y mucha gente de Salem le debía dinero. Así que nadie dudaba de que fuera una bruja y cuando la condenaron, muchos lo vieron como una buena noticia. Casi de inmediato se dictaron 5 sentencias más, incluso la de la anciana Rebecca Nurse, que siempre insistió en que todo eso era una mentira. Pero sus vecinos se seguían negando a creer en su culpabilidad y 36 habitantes influyentes firmaron una petición para pedir su liberación. La firmaron los miembros de la familia Putnam, a pesar de que la acusación se basaba en el testimonio de su propia hija. Y entonces ocurrió un milagro. El jurado declaró a Rebecca Nurse inocente, y en cuanto las niñas escucharon el veredicto, empezaron a gritar, a convulsionarse, asegurando que en ese mismo momento la acusada las estaba torturando. Y una vez más su estrategia funcionó. De manera increíble, el jurado volvió a deliberar, cambió su veredicto y condenó a Rebecca Nurse a muerte. Cuando la ejecutaron, el pueblo de Salem quedó en un silencio sepulcral. Nadie se alegró porque en el fondo todos sabían que acababan de ejecutar a una mujer buena e inocente. Y después de eso, los juicios se detuvieron temporalmente porque la situación resultó ser incómoda a los jueces. Ellos tenían una sensación de que todo esto ya estaba saliendo de control y no querían asumir la responsabilidad. Así que escribieron una carta a varias autoridades superiores pidiendo su opinión sobre el asunto. Querían un documento oficial que confirmara que no estaban ejecutando gente al azar y que esa decisión estaba respaldada por la gente importante de Boston. Pero ningún funcionario quiso cargar con esa responsabilidad y solo Cotton Mather, que ya estaba hasta el cuello en todo esto, redactó un documento oficial de 8 puntos. En los 2 primeros, él recordaba que la brujería era real y debía ser combatida. En los 5 siguientes aconsejaba ser muy cuidadosos con la recopilación de pruebas, evitar condenar a inocentes y no basarse en pruebas sobrenaturales. Pero el 8º punto anulaba todo lo anterior. Ahí Cotton Mather afirmó que, dado que el tribunal de Salem servía a la causa de Dios, era indudable que estaba guiado por el propio Señor, y eso significaba que los jueces de Salem no podían equivocarse, porque cualquier decisión que tomaran era la voluntad de Dios. Dios no permitiría que un inocente sufriera. Así que, en esencia, la prueba de la culpabilidad de alguien era simplemente el hecho de que el tribunal lo hubiera declarado culpable. Y esta lógica tranquilizó a los jueces y los juicios continuaron.
Durante el verano, un total de 11 personas fueron ejecutadas y la cárcel de Boston seguía recibiendo más y más acusados. Pero al mismo tiempo, la oposición dentro de la sociedad comenzó a crecer y los habitantes apoyaban a la ya conocida Martha Corey y también defendían a George Barrows. Después de pasar varios meses en la prisión junto a otros acusados, este pastor entendió lo que estaba ocurriendo y llegó bien preparado para su audiencia. Él escribió una carta a los jueces detallando todas las irregularidades legales cometidas en su contra. Se mostró seguro y tranquilo y acusó a las niñas poseídas de mentir. Pero como era de esperar, esas niñas poseídas montaron otro de sus espectáculos y al final George Barrows fue condenado a muerte. Antes de ser ahorcado, George pronunció un discurso en el que declaró que perdonaba a todos los presentes, que no guardaba rencor y que esperaba reencontrarse con ellos en el cielo, ya que era un hombre de Dios y sabía que era inocente. Luego recitó el Padre Nuestro sin ninguna equivocación y para la multitud esto fue igual impactante que los gritos histéricos de las niñas. A pesar de todo, el antiguo pastor y Martha Corey fueron ejecutados, pero esta vez las ejecuciones se llevaron a cabo en medio de una creciente desaprobación pública. La gente ya no lo soportaba y lo hacía notar hasta que los jueces empezaron a preocuparse por su propia seguridad. Pero más aún los angustiaba la cantidad de trabajo que los estaba esperando, porque en la cárcel de Boston estaba a unos 150 personas acusadas de brujería, cuya culpabilidad, según el tribunal de Salem, estaba probada. Las chicas asesinas seguían hablando de más y más aquelarres en los que, según ellas, participaban hasta 400 brujas, y llegaron tan lejos que acusaron de brujería a la esposa del gobernante, lo que fue el principio del fin, porque no se puede tocar a las esposas de los gobernantes. Este se indignó y ordenó a disolver el tribunal para formar uno nuevo, y el nuevo se asombró del hecho de que con cada ejecución la cantidad de aquelarres y brujas solo aumentaba, así que comenzó a emitir sentencias de absolución. A lo largo de varios meses comenzaron a liberar a los acusados, pero no a todos, sino a aquellos que podían pagar por su largo tiempo en prisión. Los que no podían permanecían dentro y una mujer incluso murió en prisión ya después de ser declarada inocente. A Tituba, debido a su deuda carcelaria, la vendieron como esclava. Y así terminó todo. La histeria se desapareció y la gente comenzó a actuar como si nada de esto hubiera pasado. ¿Quién fue el verdadero villano en toda esta historia de las brujas? Lo primero que viene a la mente son, por supuesto, las niñas adolescentes que, debido a la atmósfera religiosa tan opresiva, no pudieron canalizar su energía y terminaron convirtiéndose en la pura maldad. Y aunque su vida en la sociedad puritana fuera difícil, aunque estuvieran oprimidas y atemorizadas, eso no las justifica. Se deleitaban del poder que les cayó encima y sin remordimientos enviaban a personas inocentes a la muerte. No obstante, eran solo niñas. Ni siquiera habían cumplido 14 años. Una de ellas tenía apenas 9 años, así que como los adultos pudieron confiar plenamente en su balbuceo. Hay que decir que cuando las chicas crecieron, al parecer ellas mismas se dieron cuenta de lo que habían hecho. Elizabeth y Abigail, cuyas crisis fueron el inicio de todo, intentaron casarse lo más rápido posible y huir lo más lejos de Salem, pero sin admitir su responsabilidad. Y la única que reconoció sus mentiras fue Anne Putnam. En 1706 ella se disculpó públicamente ante los habitantes del pueblo de Salem y reconoció que todos sus testimonios eran falsos. Sin embargo, ella explicó su indigno comportamiento diciendo que todo eso fue obra del diablo. ¿Qué más se podría decir? Pero ¿en qué pensaban los adultos, los jueces? ¿Qué fuerte debía ser la superstición de la gente para permitir
que se cometiera tal maldad, porque realmente creían que estaban haciendo el bien. Cotton Mather, quien jugó un papel siniestro en los juicios, luego escribió un nuevo libro titulado Los milagros del mundo invisible, en el que intentó analizar los procesos de Salem desde una perspectiva racional. Creo que lo más apropiado habría sido si se hubiera quedado como escritor de fantasía y no se hubiera metido en las vidas de personas reales. Pero cabe mencionar que al mismo tiempo Cotton Mather fue el primer promotor de las vacunas en América y salvó decenas de personas cuando animó a la gente de Massachusetts a vacunarse contra la viruela. En 1721, durante la epidemia, su esclavo llamado Onésimo le contó sobre un método de la inoculación que se usaba en África. Ahí introducían material de las ampollas de viruela en las personas para que enfermaran de manera más leve y se volvieran inmunes. Y Cotton Mather comenzó una campaña activa a favor de la inoculación a través de cartas, publicaciones y sermones. Al principio los médicos y la población se mostraron escépticos, pero luego, cuando las estadísticas mostraron que los inoculados sobrevivían, la situación comenzó a cambiar. No se puede decir que en la casa de brujas Cotton Mather fuera malo y en la propagación de las vacunas fuera bueno, porque para él era lo mismo. Eran ataques de las fuerzas del mal y él luchaba contra el diablo en todas sus manifestaciones. A primera vista, lo que pasó en Salem a finales del siglo XVII nos parece algo surrealista, algo salvaje que no podría pasar en nuestra vida moderna. Pero en nuestra vida moderna hay cientos de miles de personas que con su silencio o su falta de conocimiento envían a otros a la muerte. Basándose en fotos y videos falsos, apoyan el mal, incluso sacrificando su dinero para mantener grupos terroristas. Y lo curioso es que sus acciones son dirigidas por los mismos niños torturados. Además, muchos ni siquiera pueden defenderse mutuamente, por ejemplo en el trabajo, en casa, en la cocina, entre amigos, la gente habla mal de su jefe a velocidad de 100 palabras por segundo, diciendo lo injusto que es el jefe o el mundo entero con ellos, pero luego en la oficina no pueden expresar su opinión ante el jefe, no pueden defender a un compañero, ni siquiera pueden asumir la responsabilidad y buscar un trabajo que les guste. Están dispuestos a pasar horas escuchando programas políticos y luego dicen, yo no voto, mi voto no cambia nada. Y precisamente por su silencio, los que realmente luchan contra el maldad y la injusticia siguen sufriendo. Así que, ¿cómo podemos juzgar de las personas que vivieron hace 330 años? No tenían YouTube, no tenían Google y las epidemias y los enemigos los acechaban desde cada esquina. La ciencia aún no había avanzado mucho, la religión dominaba las mentes y cualquier predicador podía imponer sus ideas locas a las personas ingenuas. A veces llego a la conclusión de que el siglo XVII aún no ha terminado. Amigos, quiero contarles sobre una función de YouTube que he incorporado recientemente a mi canal. Se llama Gracias y esta herramienta increíble les permite apoyar el contenido que les encanta. Ahora debajo de cada vídeo hay un botón con un corazoncito y con la palabra Gracias. Y si hacen clic en este botón, pueden enviar una cantidad de dinero para apoyar mi trabajo. Según la cantidad que elijan, su comentario se destaca con un color especial y también es animada. Esta función es crucial para canales pequeños como el mío porque cada gracias que recibo me ayuda a seguir creando contenido y cada aporte, grande o pequeño, es una diferencia significativa, especialmente si eres una emigrante forzada. Cuento mucho con sus gracias y también con su patrocinio si deciden llevar el apoyo al siguiente nivel. Espero que disfruten del canal y yo por mi parte intentaré hacerlo más y más interesante y claro, hablar castellano mejor. Un abrazo fuerte para todos y como siempre, nos vemos en la próxima historia.